Hola, bienvenidos una vez más a este espacio de nuestro culto dominical, donde podemos tener un tiempo especial para adorar al Señor, para reunirnos en su nombre y poder compartir un espacio maravilloso donde hay una revelación de la adoración. Permítame leer una porción de la palabra del Señor en esta hora, que está en el primer libro de Samuel, capítulo 30, versículo 18 y 19. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus mujeres, y no le faltó cosa alguna, chica ni grande, así de los hijos como de las hijas, del robo y de todas las cosas que habían tomado. Todo lo recuperó David. Todo lo recuperó David. Bueno, de eso estaremos hablando un poco más adelante en la palabra. Así que ahora sigamos en nuestra celebración adorando al Señor. Estoy convencido que en estos tiempos donde pasamos momentos difíciles, también podemos fortalecernos en el Señor. Y una de las cosas, de los casos que la Biblia nos coloca como ejemplo para nosotros como creyentes, es la vida de David. David tuvo que pasar por un momento de crisis muy difícil. Todos, alguna vez en nuestra existencia, en nuestra vida, hemos pasado momentos difíciles en casa. Y en una ocasión David está peleando, y mientras él está atendiendo las cosas que le correspondían en cuanto a su labor como hombre de guerra, su casa estaba siendo atacada, su casa estaba siendo llevada cautiva por Amalek. Y David regresa a la casa y encuentra junto con todos sus hombres que todas las mujeres y todos los hijos habían sido llevados cautivos. Y parece ser que aquí hay un asunto que le echan la culpa a David porque la casa había estado descuidada. Y permítame introducirlos en esta palabra con el siguiente pensamiento. ¿Será que a veces estamos cuidando las cosas de otros y estamos descuidando nuestra casa? ¿Será que estamos peleando las batallas por otros y estamos dejando de pelear por nuestra casa? Así que hoy quiero compartirle un tema acerca de pelea por tu casa. Pelea por tu casa. No hay nada más importante después de Dios que tu familia, que nuestra familia. Todos algún día tendremos que compadecer delante del Señor, y creo que el Señor a cada hombre, sacerdote de su casa, nos preguntará: ¿dónde está tu familia? Y no será excusa para nosotros que podamos haber hecho grandes inversiones, tener grandes negocios o poder haber sido exitosos profesionalmente si los que están a tu alrededor se perdieron. Así que en este escenario de este capítulo que vamos a mirar, vamos a restaurar lo que es importante. Y no estoy diciendo que dejes de trabajar o dejes de ser exitoso en tu trabajo, sino que también puedas pelear por tu casa. Hay momentos donde tienes que decir: tengo que cuidar aquello que Dios me ha entregado. En el primer libro de Samuel, capítulo 30, que es el caso que le estoy mostrando, la historia nos dice lo siguiente, y voy a leerle en el capítulo 30, versículo 4. Dice: entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jeresita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal en Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en el Señor. Más David se fortaleció en el Señor. Ahora, la situación aquí era complicada. David había sido un hombre de guerra,
la gente que había caminado con él se había sumado a él cuando estaba en la cueva de Adulam. Usted recuerda que en medio de la persecución de Saúl, David se había ido a encerrar en una cueva y ahí estaba, y se juntaron a él todos los endeudados, los amargados, los afligidos de espíritu, y lo hicieron a él rey, o sea, líder. Y David está liderando a un pueblo o a unas personas que están en procesos de formación de su carácter. Y ahora están siendo unos guerreros, están teniendo una dinámica, se han establecido, están con sus casas en determinados lugares, y en ese momento ellos tienen una crisis, y aparece una crisis en sus casas, en su familia. Y esta crisis era una crisis donde no solamente era la crisis de la muerte, sino que era la crisis de la situación de que había sido secuestrada la familia de cada uno de ellos para llevarlos como esclavos. Generalmente era imposible sacar a sus familias que habían sido llevados por un pueblo no tan numeroso como las langostas o el pueblo de Amalek, que eran literalmente vándalos que iban de un lugar a otro tomando y apropiándose de aquello que no les pertenecía. Y esa era la condición en la cual David y sus hombres se estaban enfrentando. En medio de esa crisis, una crisis difícil, les habían perdido todo. Pero David hizo varias cosas. Lo primero que David hizo fue fortalecerse en el Señor. En medio de las crisis, en medio de pelea por tu casa, tu casa tiene que ver que cada uno de nosotros nos fortalecemos en el Señor. Ahora, la palabra David se fortaleció en el Señor es esto: David tuvo ánimo en Dios. Eso no significaba que David no lloró. El texto que acabamos de leer dice que todos lloraron, todos los hombres, eran hombres, y todos estaban llorando porque sentían que ya su vida no tenía sentido, de que lo habían perdido todo. Ahora, aquí hay algo que quiero mencionar. En la vida podemos perder diferentes cosas. Podemos perder dinero, podemos perder un negocio, pero hay cosas que tal vez no, que son más importantes. Y creo que esa es la evaluación que tenemos que hacer. Tal vez en medio de todo esto has perdido algunos recursos, tal vez la posición que tenías, tal vez los recursos ahorrados por años, pero tienes a tu familia, tienes a tus hijos, tienes a tu esposa contigo, tienes salud. Así que realmente lo que has perdido son parte de las circunstancias de la vida, pero tienes a Dios, y Dios te dice hoy que puedes tener ánimo, que vas a poder, si te fortaleces en Él, recuperar aquello que has perdido. Una de las decisiones que toman muchas personas en medio de las crisis es realmente pensar que la vida se acabó. Y esta historia de nuestra vida no finaliza hasta que nuestro último suspiro deje de hacerse sobre esta tierra. Y David se fortaleció en el Señor, así que se animó en Dios. Una de las cosas que tú y yo debemos hacer es: anímate en Dios, anímate, ten ánimo. El ánimo es un asunto emocional. Dios va a venir sobre ti para que tengas ánimo. Lo segundo que hizo David aquí fue que consultó a Dios. Él está en medio de todo esto. El pueblo está hablando en medio de la situación de lapidar a David. De decir: David, es tu culpa. Porque en medio de la amargura, siempre los que están en amargura buscan la culpa del fracaso de la amargura en otros. Es que este líder que tuve, es que este jefe que tengo en la empresa, o mi mamá, mi papá, o las circunstancias. Siempre el que está en amargura busca echarle la responsabilidad a otro. Pero Dios te ha dado a ti un linaje especial, un linaje de líder. Y no buscas echarle la culpa a otro, estás asumiendo. Los demás se equivocarán, hay personas que están a nuestro alrededor que se equivocarán, pero no debemos amargarnos por eso. David podía haber dicho: esta gente no es de confianza, porque está hablando en medio de la crisis de acabar conmigo. Ahora apenas salga de la crisis los voy a vengarme. No, David nunca fue un hombre vengativo. Fue un hombre que entendió que los que estaban a su alrededor eran personas que sufrían con emociones, que tenían una vida emocional y a veces eran frágiles. ¿Cómo vemos a los que nos rodean en medio de las situaciones?
Algunas veces van a tener reacciones que no nos gustan, que parecieran que nos ofenden, pero tienes que tener paciencia, porque tú estás a punto de recuperarlo todo. Y es la tranquilidad de fortalecerse en Dios para poder caminar hacia lo que Dios te ha llevado. Tal vez otros a tu alrededor han perdido la esperanza. Te han dicho, papá, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? La gente está colocando su mirada en ti. ¿Qué vas a hacer? Y entonces sientes que no tienes la fuerza para hacerlo, pero ten ánimo, fortalécete en Dios y consulta a Dios. David fue donde el sacerdote Abiatar. Y cuando llegó allí, le preguntó, ¿qué haré? Preguntó a Dios y trajeron el efod y consultó al Señor, ¿qué haremos? ¿Será que voy y peleo? ¿Será que los alcanzo? Y Dios le habló. Dios le dijo a través del efod y del profeta, le dijo, perseguiré a los merodeadores, los podré alcanzar. Y Dios le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto los librarás a los cautivos. El versículo 9 dice, partió pues David y 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Ahora, otra de las cosas que hizo David para pelear por su casa, no solamente que se fortaleció en Dios, que consultó a Dios, sino que se activó. Estaba leyendo ayer un pasaje de un poco más adelante en el libro de Samuel, cuando David es proclamado o establecido como rey y está en medio de un conflicto con los filisteos. Y Dios le dice, cuando escuches el ruido de las balsameras que está pasando sobre ti, el ruido de las balsameras, entonces te moverás. Es entonces te moverás. O sea, antes no. Solamente cuando escuches el ruido de sobre las balsameras. Todos hemos estado en nuestro Valle del Cauca, los que están en esta parte maravillosa de Colombia, en medio de guaduales, ¿no? Y hay canciones antiguas que cantaban nuestras abuelas, nuestras madres, sobre el llanto de los guaduales. Y es ese sonido del viento sobre las guaduas que empieza como a moverse, como que el viento se hace visible a través del movimiento, del sonido que hay en los guaduales. Y creo que es eso, es esas balsameras que empiezan a moverse porque Dios está haciendo algo, porque Dios va a intervenir. Y David parte en este pasaje, dice, se levanta y todos están llorando, pero hay un líder que le dice, levantémonos porque Dios me dio una palabra. Hay gente que está a tu alrededor, tal vez decaída, tal vez fatigada, que está esperando que tú vayas con ellos con una palabra. He estado en la presencia del Señor, el Señor me dijo esto, así que esa palabra que Dios te dio es una palabra que cambiará la historia de los que te rodean, de la casa donde tú estás. Cuando tus hijos ven que tal vez han perdido algunas circunstancias, tal vez has perdido dinero, pero eso lo único que te hace es fortalecerte en el Señor, es tener ánimo y decir, esto lo perdimos, pero Dios nos dará algo más. Porque la vida no finaliza cuando se pierde una batalla. La vida no finaliza cuando perdemos una batalla. Es que no estamos peleando una batalla solamente, estamos peleando una guerra. Y las guerras se ganan no por ganar toda la batalla, sino por ganar la mayor cantidad de batallas posibles. Pero aún así, cuando hayamos perdido algunos rounds, algunas batallas, poder aprender de esas pérdidas. Y ahora David está aprendiendo. Y quiero mostrarle que a partir de ahí, jamás David volvió a vivir esta crisis. Parece que algo aprendió David. Parece que David en la estrategia dijo, no volveré a descuidar la casa. No volveré a descuidar a los que son importantes para mí. No volveré a llevarme a todos los hombres, sino que dejaré un remanente cuidando lo que Dios me ha entregado. Tú puedes salir a conquistar el mundo, pero ¿qué pasa cuando llegas a la semana a tu casa? ¿A quién encuentras? Creo que es el equilibrio que este pasaje nos dice. Ahora, él se activó y cuando llegaron 600 hombres al paso de Besor o el torrente de Besor, 200 de ellos estaban agotados.
y dijeron, no podemos más. Aunque tenían sus hijos, aunque tenían sus esposas adelante, ellos dijeron, no podemos más. Y David no se detuvo por ellos, siguió adelante. En el versículo 10 dice, David siguió adelante con los 400 hombres. Ahora, si 600 eran pocos para enfrentar a los amalecitas, 400 hombres, pues en las posibilidades mermaban. Pero es que él no caminaba de acuerdo a las posibilidades, él caminaba de acuerdo a una palabra. Y yo quiero hoy soltar esta palabra sobre ti. No camines de acuerdo a tu posibilidad, camina de acuerdo a la palabra que Dios suelta sobre tu vida. Camina de acuerdo a la promesa que Dios ha hecho. No es nuestras posibilidades económicas o humanas, es el Dios en quien nosotros hemos colocado nuestra confianza. Él es suficiente para ayudarnos. Sé que muchas veces hemos estado con ánimos bajos, pero el Señor está ahí con nosotros y tenemos una promesa. Nuestra vida no la gobiernan nuestras emociones, no somos almáticos, somos espirituales, somos neumáticos. La palabra neumático es de neuma, que significa viento, o habla de espíritu, y cuando la Biblia habla de vosotros que sois espirituales, utiliza esa palabra, vosotros que sois neumáticos. ¿Y sabes qué es eso? Es que hay algo que te hará divertirte en el camino. Todos algunos de los que son de nuestra generación, de mi generación, tal vez 70, 80, 60, bueno, hemos tenido la experiencia de ir a los ríos en nuestro maravilloso país de Colombia y colocarnos encima de los neumáticos e irnos, y a veces pasamos algunos torrentes que nos mueven, pero eso lo que hace es, una cosa es pasar el torrente sobre el neumático y otra cosa es pasar el torrente sin el neumático. Entonces son dos escenarios distintos. Y cuando tú estás, porque el Espíritu Santo te lleva, porque el Espíritu Santo va contigo, aunque se muevan las aguas, aunque las cosas puedan ser difíciles, tú sabes que hay algo que te sostiene, que te va a hacer que eso, lo que viene no es una pérdida, es una diversión. Diviértete viendo a Dios actuar y contando las maravillas que Dios va a hacer contigo. Así que sigue adelante, aunque otros se queden. No, que los demás no determinen la victoria. Que no sea las circunstancias de las pérdidas lo que determinen tu victoria, sino la promesa que Dios ha establecido. Pero hay algo más, hay algo que surge en el camino. En el versículo 11 dice de este capítulo: y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual lo trajeron a David y le dieron pan y comió y le dieron a beber. Se encontraron a alguien moribundo. Se encontraron a alguien necesitado. Ahora, pelear por tu casa también significa que hay que detenerse para ayudar a otros. No vivamos una vida tan rápida y tan con una beligerancia, con un actuar, con una rapidez tan increíble que pasemos por alto las necesidades de otros. Detente un momento, haz un alto. ¿Quién está a tu alrededor? ¿Quién está necesitado? ¿Quién necesita tu ayuda? ¿A quién puedes tú bendecir? Y creo que eso va a determinar las cosas que Dios va a traer sobre ti. David fue un hombre que se detuvo a ayudar a alguien que otros podían decirle: David, no, tenemos afán, tenemos prisa. Cada hora que pasa, cada minuto que pasa, es un minuto más donde hay riesgo que violen a nuestras mujeres, que abusen de nuestros niños, que nos perdamos, que perdamos el rastro. No podemos detenernos a ayudar al otro, pero ellos se detuvieron a ayudar a alguien que necesitaba, un egipcio que estaba moribundo, que otros abandonaron. Y después de haberle alimentado, después de haberle ayudado, David le pregunta: ¿y quién eres tú? ¿Por qué estás en esta condición? Y encuentra que en el ayudar a otro, Dios tiene una respuesta. En ayudar a otro, Dios tiene una respuesta. A veces te vas a encontrar en tu vida personas que tú ayudaste con el amor del Señor, y después han pasado los años y te la has vuelto a encontrar, y ahora ellos jamás olvidaron que en un momento de necesidad Dios te usó a ti para bendecirlos. Es la muerte de gratitud, y tal vez en ese momento serán ellos los que nos ayudarán. Serán ellos los que nos darán la mano en medio de cualquier circunstancia.
Así que ayuda a otros. Cuando tú ayudas a otros, siembras para que puedan tener alguna bendición. Hay una historia que, no sé, de esas historias que aparecen en internet, sobre un hombre inglés que tenía fue de vacaciones a Escocia y estaba allí, y su hijo menor estaba ahogándose. El dueño de esta hacienda tenía un hijo pequeño que se estaba ahogando, y el hijo del mayordomo se lanzó para salvarle la vida a este pequeño que estaba ahogándose. Y el dueño de la casa, el dueño el padre del niño, le dijo: ¿qué puedo yo hacer contigo? Porque has salvado la vida de mi hijo, en agradecimiento. Y el mayordomo pues le dijo que él quería estudiar, el hijo de él quería estudiar medicina, y así que el dueño de casa le ayudó para que estudiara medicina. Años después, cuando ya este pequeño que se estaba ahogando ya era un hombre mayor, adulto, cayó enfermo en un caso de neumonía muy fuerte, y ahí estaba un médico a quien desarrolló una medicina muy importante para poder ayudarlo. El apellido del médico es Fleming, fue el inventor de la penicilina, y ayudó a este hombre, y la conversación que tuvieron estos dos ya siendo adultos fue la siguiente. El niño menor se le atribuye que era Winston Churchill, y le dijo a este hombre, al médico, a Fleming, le dijo lo siguiente: muy pocas veces un hombre puede darle gracias a otro hombre por haberle salvado la vida 2 veces. O sea, ¿qué hizo el padre de Winston Churchill? Le ayudó, pagó por agradecimiento, pero la vida le retornó eso. La vida te va a retornar tu ayuda, lo que hagas por otros. Así que no cierres tus ojos frente a las necesidades de otros. Así que ellos se detuvieron para ayudar a otros, pero encontraron que todos los que están a tu alrededor son importantes. Ahí está. En el versículo 6, ahora ellos entran al campo de batalla y encuentran a los amalecitas totalmente desprevenidos, y ellos empiezan la batalla teniendo un número pequeño. Los amalecitas salen huyendo, solo escapan como 400, pero en el versículo 19 dice lo siguiente: y no les faltó cosa alguna, ni chica ni grande. Y finaliza el texto diciendo: todo lo recuperó David. Y yo tengo esta palabra para ti. Me emociono decirte que puedes, cuando te fortaleces en Dios, cuando peleas por tu casa, cuando tienes ánimo en Dios, cuando consultas a Dios, cuando te activas, cuando sigues adelante, cuando cuidas a otros, todo lo recuperarás. Todo lo recuperarás. Levántate, ten ánimo, todo lo recuperarás, pero no lo recuperarás si quedas en una situación de estar totalmente en quietud. Ahora, ese todo lo recuperarás tiene una función, y es que todo lo recuperarás, y todos los que están a tu alrededor son importantes. En esta predicación hemos meditado acerca de pelea por tu casa, pelea por tu familia. No descuides tu familia, no descuidemos nuestra casa, no descuidemos nuestro entorno. No peleemos tanto afuera y descuidemos los que están en casa. No cuidemos la viña de otro y descuidemos nuestra viña. Tu casa es importante. Los que están a tu alrededor son importantes. Sé que tal vez lo sabes y por eso luchas y por eso trabajas y por eso te esfuerzas. Pero ten en cuenta algo, que si no te fortaleces en Dios, si no encuentras en Dios el secreto de tu victoria, lo único que haremos será pelear en nuestras fuerzas. ¿Cómo termina esta historia? Esta historia termina de la siguiente manera. Ahora todos han regresado, no solamente con sus esposas, no solamente con sus hijos, no solamente con lo que habían robado, sino que ahora su fortuna había aumentado. La recompensa de todo lo que habían robado los amalecitas ahora le pertenecía a David. Significa que salieron de una quiebra a una sobreabundancia. Pasaron de un momento de crisis por actuar a un momento de bendición. Y esta es la transición. En las transiciones muchos se quedan, en las transiciones muchos se detienen. Pero ahora yo te animo a que levantes tus ojos al cielo y puedas creer que Dios está en el asunto y puedas entender que todos son importantes. Cuando llegaron a donde estaban los 200 que se habían quedado en el torrente de Besor,
Algunos hombres malvados dijeron que entreguémosle solamente las mujeres, entreguémosle sus hijos, pero estos que no tuvieron la capacidad de pelear como nosotros, entonces que reciban simplemente eso. Y David, que era un hombre justo, un hombre que entendía que las victorias no vienen por nuestro esfuerzo humano, sino que vienen por la bendición del Señor, dijo: no señores, así no es. Tanto el que se queda con el bagaje como el que va a la batalla se recibirán la misma recompensa. Si usted lee el texto, dice: y desde ese instante se hizo ley que todos los que iban a la guerra, como los que se quedaban con las reservas, con el bagaje, recibían la misma recompensa, que el que se quedaba cuidando los recursos como el que iba a la batalla. Todos son importantes. Todos. Cuando haces sentir importante a cada persona que te rodea, la gente no te recordará por cuánto sabes. La gente no te recordará por qué brillante eres, por cuántas especializaciones tengas, sino te recordará si para nosotros ellos fueron importantes, si eran importantes. Este es un secreto de liderazgo. Si los que están a tu alrededor saben que para ellos, para ti, ellos son importantes, te doy este secreto: ellos te amarán, ellos estarán contigo, ellos no te abandonarán, porque el ser humano necesita que otros nos hagan sentir importante, y para Dios eres importante. Yo quiero orar hoy, en este domingo, en esta mañana maravillosa. Tal vez has estado en diferentes circunstancias, estamos saliendo a pelear, estamos peleando por nuestra casa, estamos peleando por la casa del Señor, estamos peleando por las cosas que son de Dios, nos fortalecemos en Dios. Hemos tenido días, no sé si usted, pero yo he tenido días donde he tenido que correr a ese sillón que usted ve allí, arrodillarme y decirle: Señor, solo tú puedes ayudarnos. Señor, no tengo fuerzas, pero tú me puedes dar fuerzas. Y me he levantado de ese rincón allí, donde es un lugar de oración. Allí he podido levantarme con nuevas fuerzas, porque me animo en el Señor, porque recuerdo sus promesas, porque hablo su palabra y recuerdo que el Señor es el que me ha traído hasta aquí y el que te ha traído hasta aquí. Levanta ahí tu mano. Quiero que te cojas, no, más bien, toma la mano con las personas que están a tu alrededor. Toma la mano con tu familia, con tus hijos, con tu suegra. Abraza a tu suegra también es importante. Así que bendícelas, son maravillosas. Bendigo a cada suegra que está ahí, bendigo a mi suegra Rosalba, que es maravillosa. Toma ahí la mano de las personas. Quiero que antes que oremos, quiero que lo mires un momento y quiero que le digas a esa persona que está allí. Tal vez, y si estás solo, ahora al finalizar de la oración, quiero que llames a tu familia y le hagas sentir cuán importantes son. Llámale para decir: sabes que he estado pensando en ti y quiero decirte que tú eres muy importante para mí. Llama a un hijo que no está, que tal vez ya es adulto, está fuera de casa. Dile cuán importante es. Llama a tu madre y dile cuán importante es. Dile al que está a tu lado: eres importante para mí. Es un tesoro que Dios me entregó. Hazlo sentir, eres valioso. Y tal vez después de la oración puedas tal vez reconocer si has estado ocupado demasiado en otras cosas y no le has hecho sentir lo importante que son. Ahora permítame orar. Padre, yo declaro que nuestras casas, Señor, no serán atacadas por Amalek en el nombre de Jesús. El amalecita espiritual es detenido. Nuestras casas, Señor, están bajo protección, porque cuando venga el ataque nos encontrarán a nosotros, Señor, para defender en oración, para defender en acción nuestra casa, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo declaro, Padre amado, que cada casa de los que hoy están viendo esta predicación, Señor, viene una fortaleza y una protección, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aquellos que tal vez han sido saqueados, aquellos que han perdido, que esta crisis económica, Señor, han perdido cosas, Padre. Yo suelto una palabra de recuperación. Si ellos colocan su fortaleza en ti, Señor, y está en tu propósito, haz que recuperen todo, pero, Señor, con la dinámica de que todos son importantes y de ayudar a otros. Espíritu Santo, gracias. Ven sobre ellos, bendícelos de una manera especial en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero decirte que cada uno de ustedes son importantes para nosotros como familia pastoral, que los amamos, que nuestro mayor gozo es verlos en victoria.
No sabes cuánto me gozo cuando escucho a jóvenes que me cuentan, Dios me habló, Dios me dijo esto. Cuando escucho padres diciéndome, tuve esta victoria, tuve esta bendición, logré esto. Me duele mi corazón cuando están pasando diferentes luchas, pero quiero decirte que para Dios eres importante, para nosotros también. Y no te desconectes. Sé que a veces es impersonal, pero mantente conectado con el cielo y conectado con tu casa. Sé que puedes escuchar muchas predicaciones, sé que tenemos acceso a muchas cosas y nos edificamos y es maravilloso, pero jamás te desconectes de tu casa. Siempre mantén esta conexión porque somos una familia. Somos tu iglesia, somos tu hogar y somos tu casa. Bendiciones. Quiero agradecerle a todos aquellos que han seguido fieles a Dios con sus donaciones, con sus diezmos y ofrendas. Gracias porque con eso hemos podido sostener toda la obra del Señor, los pastores asociados que están trabajando junto con nosotros. No ha faltado alimento en casa y gracias por eso. Hemos estado cuidando a nuestros pastores en Robles, hemos estado cuidando a nuestros pastores aquí también en el sur, los que han estado laborando con Casa Cristiana. Así que gracias. Le animo para que sigas siendo fiel a Dios. Sé fiel a Dios en lo poco, Dios te bendecirá, te colocará en lo mucho, el Señor hará algo especial. Seguimos ayudando a muchas personas con mercados y todo lo demás. Gracias por esas donaciones que han dado y hemos destinado esos recursos para ayudar a muchas personas que están necesitadas. Y sé que nunca va a ser suficiente, siempre la necesidad es más grande que la ayuda, pero lo hemos podido hacer. Así que quería aprovechar este momento para decirles muchas gracias. Bendiciones. Los bendigo y declaro bendiciones sobre tu economía.